Michael Hudson nació en Minneapolis el 14 de marzo de 1939. Es un economista estadounidense, profesor de economía en la Universidad de Missouri en Kansas City e investigador en Levy Economics, ex analista de Wall Street, consultor político, comentarista y periodista. Hudson dedicó sus primeros trabajos al problema de las reservas de oro y divisas y de la deuda económica extranjera de los Estados Unidos, un tema de su mentor, Terence McCarthy. Había tratado anteriormente a detalle en su primer artículo, Dummies de Oro. Hudson es un economista destacado debido a que fue uno de los 8 economistas que advirtieron del estallido de la crisis financiera en 2008. También fue una de las figuras detrás del movimiento Occupy Wall Street. El 1% más rico, explica, capturó la casi totalidad del crecimiento de la renta desde la Gran Recesión. Hoy vuelve a advertir de que se acerca otro crash y que puede ser incluso peor. A partir de esto, Hudson dice que el sector financiero ha tomado el control de la economía y la exprime hasta asfixiarla. Su último libro, Matar al huésped, que se publicó en España, explica que la estrategia de los acreedores es similar a la de un parásito. Hacen creer al huésped, el receptor, que son parte de su cuerpo, que lo cuidan y lo protegen, pero en realidad desangran la economía, extrayendo los ingresos necesarios para producirla. Hudson dice que aprendió más de la economía por su experiencia de trabajo que por sus estudios. En Wall Street aprendió cómo los bancos inflan los precios del suelo y por lo tanto los pagos de intereses al sector financiero. Cuanto más los bancos prestan, más suben los precios, alentando así los préstamos bancarios. Cuando el servicio de la hipoteca aumenta, más de los ingresos de los hogares y más del valor del alquiler de bienes raíces se paga al sector financiero. Cuando el desequilibrio se vuelve demasiado grande, la burbuja estalla. A pesar de su importancia, la renta del terreno y la valorización de la propiedad no eran parte de su estudio para la economía. El siguiente trabajo de Hudson fue con Chase Manhattan, donde utilizó los ingresos de exportación de los países de América del Sur para calcular la cantidad de servicio de la deuda de los países podían permitirse el lujo de pagar a los bancos estadounidenses. Hudson se enteró de que, al igual que los prestamistas hipotecarios, consideran los ingresos por alquiler de la propiedad como un flujo de dinero que puede ser desviado a los pagos de intereses. Los bancos internacionales consideran los ingresos de exportación de los países extranjeros como los ingresos que se puede utilizar para pagar los intereses sobre los préstamos extranjeros. Hudson se enteró que el objetivo de los acreedores es capturar la totalidad del excedente económico de un país en los pagos de servicio de la deuda. Pronto, los acreedores estadounidenses y el FMI estaban prestando dinero a los países endeudados para pagar intereses. Esto hizo que la deuda externa de los países aumentara con el interés compuesto. Hudson predijo que los países endeudados no serían capaces de pagar sus deudas, una predicción no deseada, pero que se confirmó cuando México anunció que no podía pagarla. Esta crisis se resolvió con los bonos Brady, que llevan el nombre del secretario de Tesoro de Estados Unidos, pero cuando la crisis hipotecaria de Estados Unidos de 2008, justo cuando Hudson predijo, no se hizo nada por los propietarios estadounidenses. Si usted no es un mega banco, sus problemas no son un foco de la política económica. Hudson debía desarrollar un formato contable para analizar el balance de la industria petrolera estadounidense de pagos. Aquí, Hudson aprendió otra lección acerca de la diferencia entre la estadística oficial y la realidad. El uso de precios de transferencia, las compañías petroleras lograron evitar el pago de impuestos mediante la creación de la ilusión de cero ganancia. Es así como las investigaciones de Hudson en los problemas de nuestro tiempo lo llevaron a través de la historia del pensamiento económico. Descubrió que los economistas del siglo XVIII y XIX entendieron el poder incapacitante de la deuda mucho mejor que los economistas neoliberales de hoy, que esencialmente los descuidan, con el fin de atender mejor a los intereses del sector financiero. Hudson muestra que las economías occidentales han estado financiadas de manera depredadora, lo que sacrifica el interés público a los intereses del sector financiero.
Es por ello que la economía ya no trabaja para la gente común. La finanza ya no es productiva, se ha convertido en un parásito de la economía. Hudson cuenta esta historia en su reciente libro Killing the Odds.